Bienvenidos a la entrevista de la semana. En esta ocasión tenemos como invitada a Ruth Sofía Contreras Espinosa, una mexicana que está poniendo el nombre de México muy alto en un ámbito bastante curioso, muy innovador, actual, y que sería de estas carreras, esas profesiones que a lo mejor uno no pensaría que por ahí podría dedicarse a trabajar y que sería un medio de vida y un medio además de desarrollo profesional muy interesante. Les cuento que Sofía acaba de regresar de México porque fue galardonada, un reconocimiento a su trabajo y a su trayectoria profesional en el ámbito de las artes, me parece, y bueno, ahora mismo diseño, artes y un montón de cosas, ¿no, Sofía? Bienvenida. Sofía se dedica a los videojuegos. Así es, Gabriel, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Y un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Sí, Sofía, si tuvieras que explicarnos a qué te dedicas, ¿cómo nos contarías de qué va tu profesión? Pues sí, mi profesión es, por un lado, soy diseñadora de juegos, me dedico a diseñar videojuegos educativos principalmente. También me dedico a investigar los videojuegos, que esto quiere decir cómo podemos utilizar los videojuegos en otros ámbitos que no son solo los del entretenimiento, ¿no? Como por ejemplo de manera educativa, o incluso, por si alguien no lo sabe, actualmente hay muchas empresas que utilizan los videojuegos para contratar gente. Es decir, para recursos humanos, hay empresas que los utilizan para ver si sus futuros empleados pueden estar sometidos a cierto tipo de presión, de estrés, a ciertas actividades, y entonces con los videojuegos pues pueden simular esos entornos. Y también, por otro lado, cuando hablo de esto de investigaciones, ver esos ámbitos, Sí. hago publicaciones, tengo libros sobre eso. Y bueno, y también por otro lado, pues me dedico a hacer mucha difusión, ¿no? Difusión de las bondades que puede tener este medio de comunicación, que ya es reconocido también como un medio cultural. El videojuego también transmite la cultura y la identidad de un país, ¿no? En el caso de México, pues podemos llegar a ver muchos videojuegos que están muy relacionados con la cultura, es decir, con la comida, en los cuales pues se habla de los aztecas, etcétera, ¿no? Entonces también es un medio más que ayuda a transmitir algo más que solamente entretenimiento. Cuando tú te planteaste tener una profesión, ¿tú pensaste en dedicarte a los videojuegos o cuál era tu idea primera? Sí, yo desde muy niña siempre me han gustado los videojuegos, siempre he jugado juegos y sí, de hecho siempre perseveré, ¿no? Porque cuando yo empecé, que quería estudiar en este ámbito, no había más que dos carreras en ese momento en México, el de diseño gráfico, que era como una vía para hacer pues los personajes, los escenarios, y por otro lado la parte de lo que es la programación, ¿no? Que eran ciencias computacionales para programarlos, Sí. pero sin embargo, este un área, una industria muy rica en la cual pues también puede trabajar aquí gente que se dedica a la música, gente que traduce también puede trabajar en este ámbito, también pues gente que se dedica a otras áreas como probar los juegos, ¿no? Que esto es algo en lo que finalmente acabé también especializándome, es decir, a testearlos, a probarlos, a Sí. jugar todo el tiempo y saber pulirlos hasta que queden perfectos, desde que se piensa el juego en su primer momento hasta que sale a la venta, se pueden ir testeando de diferentes maneras. Por ejemplo, pues desde cuando se piensa el juego, hay un tipo de testeo que es para ver esa intención de compra, ¿no? Si realmente alguien va a querer invertir su dinero en eso. Es decir, hay como muchos tipos de roles o de trabajo que se pueden desarrollar aquí. Sin embargo, solo se conocen esos dos que yo decía al inicio. Y pues yo entré por la parte de diseño gráfico en México, y cuando vi que pues eso no era suficiente para lo que yo quería,
pues hice el salto al charco hasta venir aquí a Barcelona Ah. para empezar a trabajar pues más de lleno en la otra parte que era de la de programación. Veo que tienes un doctorado en ingeniería multimedia, ¿no? Y eso, entonces has tenido que aprender programación y todas esas cuestiones, ¿no? Lenguaje, pues lenguaje matemático para poder programar o para poder diseñar, ¿no? También supongo. Sí, es correcto. Hay pues lenguaje, física, incluso también se aprende física, matemáticas, obviamente programación. Me ha tocado también ir pasando por diferentes tipos de software que son los que se utilizan para el desarrollo de juegos. Cuando yo empecé esto era un software llamado Flash, que de hecho se utilizaba para Uh, hacer animaciones en web. Sí, hace muchos años, uh, mira, ¿lo conoces? sí, sí, sí. Pues un día murió y todo lo que teníamos desarrollado murió con él, entonces saltamos a Unity, que es lo que actualmente se utiliza, y luego ya Unreal también que utilizamos. Pero sí, sí, ha sido bueno, hasta la fecha sigue siendo un trabajo de día a día aprender algo diferente, porque ahora con las IAs que han aparecido, las IAs generativas, Sí. pues también hemos tenido que cambiar mucho la forma de desarrollo en videojuegos también, entonces seguimos con eso. Mira, yo que soy de una generación donde todavía éramos, bueno, yo te puedo decir que cuando estuve en el bachillerato aprendí con el Fortran 44, Fortran no sé qué, fíjate, te estoy hablando del Basic, no sé qué, y el que sabía Sí, Basic, Basic, que sabía hacer solamente, digamos, pues, un cronograma, ¿no? Así sí, muy como simple, de que la bolita vaya a tal lado, a la derecha, a de la punto a izquierda, punto. eso, Que había un ya, juego así, ¿te acuerdas de un juego que eran dos palitos y una bolita al sí, pong, se ujú, llamaba? ajá, sí. Sí, Bueno, pues ese era como el más inteligente de la clase, ¿no? Del barrio. Y después, pues nos quitaron las tarjetas, porque a mí todavía me tocó ver esas computadoras donde le metías el disquete, ¿no? O que también sí, tenías que hacerle de tres un cuartos. hoyito, eso, un hoyito a la Sí. tarjeta, o sea, eso ya quedó en antaño. Yo creo que a las personas que son como yo o un poco más mayorcitas, nos cuesta mucho trabajo imaginar cómo se puede diseñar un videojuego cuando tienes que pensar en tantas pantallas, quizá porque pienso en la animación como era antiguamente fotograma a fotograma, ¿no? Aunque en la realidad pues estás inmerso en este ambiente de todo es multimedia, ¿no? Ahora todo es Claro. multimedia. Ahora la inteligencia artificial, estás conviviendo con ella, pero ¿cómo se diseña un juego? O sea, ¿cómo haces para que tu imaginación te lleve a decir cómo plantear un cierto videojuego, en ese caso educativo, pero de todas formas necesita un desarrollo, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? Sí, correcto. En el caso, bueno, empiezo con brevemente con cualquier juego, ¿no? Luego ya lo especifico con educativo, porque realmente son casi las mismas bases. De hecho, esto es lo mismo que enseño en la universidad. Yo tengo una asignatura en la universidad que se llama diseño de videojuegos y Wow. enseñamos esto. Entonces, primero que nada es conceptualizar cuál es la idea que tienes, ¿no? Y a raíz de eso, pues se piensan cosas muy básicas, como puede ser pues el objetivo que quieres para el juego, si sea realmente solo de entretenimiento o puede ser de entretenido, pero además quieres que se aprenda algo. Una vez que tienes esto pensado, pues hay que pensar en toda la idea, incluso en el modelo de negocio que quieres desarrollar, piensas en un público objetivo en concreto, porque en función de eso, pues serán los personajes, las mecánicas del juego, incluso los personajes, ¿no? No es lo mismo diseñar para alguien que tiene 40 años que para alguien que tiene 6 años. Entonces, en función de pensar este tipo de elementos, se empiezan a crear las mecánicas del juego. Esto quiere decir, pues, ¿qué va a hacer el personaje? ¿Va a saltar o va a recoger objetos o va a disparar? O, ¿no? Esas serían las mecánicas prácticamente. Todo esto, una vez que ya está como conceptualizado, pensado, se hace un prototipo muy básico, que esto, para eso las IAs ahora son fantásticas porque nos ayudan a hacer prototipos muy rápidos para probar si nuestra idea que tenemos pues va a ser divertida o no lo va a ser.
porque a veces pensamos que lo que hemos hecho pues es wow, es lo mejor del mundo, lo más divertido, y cuando lo probamos con testers pues, o gente que podría comprarlo, nos damos cuenta que no, no es así, ¿no? O que no les gusta, o también si pensamos en, como decía antes, dentro de esos objetivos, podemos pensar en un juego que asuste, ¿no? Que son los que se llaman ¿los conoces? Los survival horrors. Y a partir de aquí, pues si no asusta el juego, pues entonces esto significa que pues hay que tirar para atrás y pensar de otra manera para volver a hacerlo. Una vez que ya se pasan esos primeros testeos de esas mecánicas básicas, pues ir desarrollando más pues el mundo en general, ¿no? O los personajes, los escenarios, ir complementando todo. De todo esto te lo explico, es una tarea normalmente un equipo. Una sola persona puede llegar a hacerlo, pero son muchas horas de trabajo, son muchas cosas para pensar, son muchas cosas que tiene que haber dentro. Y mientras quizá es más rico tu equipo, más multidisciplinar, más grande, pues puedes tener un producto de mucha mejor calidad, ¿no? Ahora mismo estamos en una época en la que son muy complejos los juegos, sobre todo si son multijugador, si hay cinemáticas, si tienen personajes 3D, etcétera. Entonces, todo esto lo hace que sea más complejo. Y prácticamente pues es ir tocando diferentes tipos de software con diferentes tipos de personas que van ayudando en esto, música también que vas a entrar, si vas a hacerlo en varios idiomas, pues entran lo que son estos traductores que explicaba, que normalmente se llaman localizadores, porque van a adaptar también lo que se diga en el juego en función del país en el que está. Ya tú misma lo sabes, hay muchas palabras que tenemos en España Sí. no se usan en México o las que hay en México no se usan en España. Entonces ese es el trabajo también de los localizadores. Y bueno, una vez que ya está más o menos todo cerrado, se sigue testeando, esto es algo que se hace constantemente, se publica en una tienda, se lanza y a veces parece que ahí acabó el tema, pero no, en realidad ahí es cuando empieza lo bueno, porque claro, hay que posicionarlo en la tienda, hay que seguir pues haciendo contenido extra, ¿no? Como pueden ser temporadas, como puede ser lo que se llaman los skins, ¿no? Cambiar al personaje, pues vestimenta, etcétera, y sigue como todavía todo un proceso posterior en el cual tiene que estar todavía la empresa desarrollando contenido o calidad, o depende mucho del juego. Pero te he resumido así de Sí. manera muy general. Ahora, con el tema de contenido educativo, nosotros lo que normalmente hacemos es todo este mismo proceso, pero intentamos adaptar cosas que en la misma escuela, en este caso, pues ya sea primaria o secundaria o en universidad, se estén viendo en las aulas contenidos concretos, pues pueden ser de historia, pueden ser de matemáticas, pueden ser de física, de lo que tú quieras en concreto. Para esos mismos, pues en la mecánica, ¿no? Pues en la mecánica de tienen que recoger objetos, pues a lo mejor si lo queremos enfocar a biología, pues le hacemos al personaje que recoja pues ciertas hojas del bosque o que vaya reconozca ciertos animales. Entonces con esto puedes ir enseñando ciertos contenidos. En lugar de que se aprendan los nombres como pasaría con los Pokémon, ¿no? Pues pueden ser con ciertos animales o puede ser con ciertos elementos. Esto es como nosotros lo hacemos. Nosotros tuvimos la fortuna de que la Generalitat de Cataluña, aquí Sí. en Barcelona, hace muchos años, cuando yo, pues 2003, para que te ubiques más o menos, pues de alguna manera, nos invitara a hacer una colección de videojuegos y educativos para niños de primaria, y entonces tuvimos la fortuna de hacer 12 videojuegos en ese momento que enseñaban pues parte de la historia de Cataluña, pero también muchos conceptos. Entonces, eso es lo que, digamos, nos llevó a empezar por ahí, o me llevó a empezar por ahí con todo esto, y pues es parte de esto que fui como un poco pionera abriendo em, en ese ámbito, en ese momento, publicaciones que no había en ese momento tanto. Era muy raro ver un videojuego en una escuela, era como, pero esto no sirve para estar aquí. Y todo eso es lo que de alguna manera pues fue lo que me ha dado este reconocimiento, ¿no? Estos
más de 22 años de estar picando piedra en este ámbito. Claro, sí, claro, porque tú dices un videojuego en el colegio, en la escuela, pero los padres lo asocian todavía con que eso es perder el tiempo o es entretenimiento, cuando realmente es, ahora el videojuego ha venido a ocupar lo que antiguamente era la televisión, ¿no? Porque la televisión te enseñaba, o sea, te enseñaba valores, te enseñaba muchas cosas, ¿no? Ahora el videojuego es realmente quien te lo enseña. O sea, creo que ahora los niños, estaba escuchando que había un experimento que le dieron unas tablets a niños africanos de un lugar así alejado que no tienen internet, ¿no? Y que a la hora ya habían encendido la tablet y ya estaban jugando. O sea, los niños Sí. ahora vienen programados. ¿Y cómo afrontas ese choque cultural con los padres que piensan que esto es solo entretenimiento? Pues, antes mencionabas esto, pues es un aprendizaje autodidacta, ¿no? Todo esto que a veces, y además cada vez son más intuitivos, ¿no? Los juegos, en general todo lo que usamos como producto digital es cada vez más intuitivo y entonces esto se presta mucho a que sea muy fácil de utilizar. Cuando decías lo de, nos costó mucho trabajo a nosotros, no solo por los padres, también las escuelas, eso fue muy difícil entrar ahí con los directores, los profesores, ¿no? Todo esto, porque además de lo que tú decías, bueno, es que solo es algo para divertirse. En el momento en que nosotros entramos, encima estaba muy de la mano decir videojuego, inmediatamente es, uy, se hace ludópata. Sí, Uy, jugar un videojuego te hace violento, ¿no? Incluso todavía ahora tenemos la mala suerte, ¿no? Que todavía hay esos tipos de estereotipos hacia sí, el juego, pues no sin ir más lejos, hace un par de años que hubo una matanza en una escuela en Estados Unidos, pues lo asociaron con que el niño pues había matado porque jugaba videojuegos, o sea, no necesariamente esto, no por jugar un juego activa tu parte violenta, ¿no? No existe ni un solo estudio científico que lo diga. sí. Pero bueno, es algo que son cosas muy aisladas, muy anecdóticas, que lamentablemente se siguen haciendo, pues de alguna manera relacionando junto con el juego. Como, como parte de Women in Games, que eres parte de este grupo, ¿no? Orgullosamente mexicana, tú, ¿cómo ves la situación actual en este ámbito? Pues afortunadamente en los últimos años ha mejorado mucho el que haya más mujeres trabajando en la parte de en la industria del videojuego, en las empresas, Sí, incluso en investigación, ¿no? Pero lamentablemente estamos hablando, como en muchos otros espacios de tecnología, de espacios que han estado dominados y creados por hombres, ¿no? Entonces hay unas cuotas muy bajas de mujeres trabajando. Women in Games lo que hace es intentar visibilizar a todas aquellas que trabajan en ese ámbito, investigan en ese ámbito, diseñan, etcétera. Entonces, esto lo que busca es, pues eso, ¿no? Dar visibilidad para dar más referentes a nuevas chicas que quieran entrar en el mundillo, nuevas chicas que quieran, pues también estar aquí. Y sobre todo también hay como una especie de intentar dar a conocer como decir, lo flexible que es esta industria, ¿no? Porque puedes trabajar no solamente en ciertas áreas, que este es otro problema que hay en esta industria, que la mayoría de las mujeres que hay o que había, porque digo que ha ido cambiando en los últimos años, se concentraban pues solamente en recursos humanos, ¿no? O solamente en la parte de hacer personajes, en arte, ¿no? Y esto pues ha ido cambiando con todo el trabajo que va haciendo Women in Games. En general, a nivel mundial, Women in Games es una asociación a nivel internacional que luego ya va teniendo como ciertas sedes en diferentes países, ¿no? En España, en México, Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces va teniendo diferentes sitios, pero realmente lo que se busca es esto, es que haya más, que mejore la situación. Ahora ha mejorado, para que te des una idea,
Hace pues como unos 6 años atrás solamente era el 11% de mujeres trabajando en la industria, lo cual es un número muy bajo Muy bajo, claro. a nivel español. Ahora estamos pues ya cerca de un 20, 21, 20%. Ha subido, pero aún así es una Muy cifra muy bajo. baja. Y lo mismo pues pasa en México, ¿no? También son cifras bajas y lo que se intenta pues es ayudar que este número crezca. Crezca. Y a nivel de jugadores, son Eso es otra historia. las mujeres yo creo que no nos quedamos tan atrás, ¿no? No, 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 a nivel mundial y luego si rascamos por países es una cosa muy similar, es decir, hay un 48, 47% de jugadoras y el resto son jugadores, o sea, eso ya es muy a la par. Eh, Claro, lo- lo- Ese no es un problema, realmente el problema está en el tema del desarrollo, ¿no? De que, pues igual también mucha gente lo ve como un ámbito en el cual no se puede entrar, ¿no? O mujeres me refiero. O yo recuerdo también en algunas entrevistas que hemos llegado a hacer de gente que pues siempre cuando comentan en casa, ¿no? Me voy a dedicar a esto, pues los comentarios son de pues no te vas a ganar la vida de esto, sí. o esto estudia algo serio, ¿no? Es así como si esto no fuera serio. O también, no, hombre, no, eso está lleno de hombres, entonces, pues sí, pero también hay espacio, hay mucho espacio para chicas y como decía, pues es un espacio bonito, una industria bonita que te permite ir pasando incluso de un lado a otro, que es lo que yo fui como tocando un poco todo, empezar con arte, luego pasar a programación, luego saltar a la parte de hacer guiones, de hacer el diseño de videojuegos, ¿no? Es decir, pensar cómo serían todos los niveles en general y todo. Y ahora pues estoy más centrada en un ámbito concreto que es el de la UX, la User Experience se llama, que es eso, es pulirlo, testear, hacer cada vez mejor las experiencias. Y es bonito por eso, ¿no? Porque puedes ir saltando en todos sitios y como mujer pues es encontrar tu sitio donde mejor te sientas. Claro, y a nivel de ética, o sea, cuáles son los parámetros en cuanto a la ética, ¿no? De consumo de horas frente a la pantalla, en fin, de temáticas, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, eso también ha cambiado. Mira, ahora mencionas el tema la temática, ¿no? Que en los videojuegos ha ido cambiando porque ahora cada vez hay menos personajes sexualizados, ¿no? Por ejemplo, si empezamos por esa parte, ha ido cambiando eso. Las empresas están ahora como más comprometidas a dar una imagen menos sexualizada. No quiero decir que no hay, porque sigue existiendo, porque lamentablemente eso es algo que vende. Hay un gran público que compra ese tipo de producto, entonces pues sigue existiendo, pero sí que las empresas han hecho un gran esfuerzo a nivel internacional de ir mejorando esa imagen sexualizada, ¿no? Si empezamos por esa parte. También las empresas han dedicado últimamente a, pues en sus foros, en sus chats, incluso a hacer algunas menciones a los comportamientos respetuosos que se tiene que hacer dentro de los espacios donde se juega, ¿no? Sobre todo para evitar pues cosas como acoso, por una parte. También se han dado la tarea, incluso también los gobiernos han empezado a implicar en las clasificaciones de contenido, ¿no? En esas etiquetas, que es como en el caso de las películas, ¿no? El También cine, ¿no? tenemos una clasificación, exacto. Tenemos, si esto es para mayores de 18 años y pues lo recomendable es que no lo vean. Otra cosa es que el niño lo vea, ¿no? Esa es otra historia, pero ahí sí la empresa ya no tiene la culpa. En este caso, pues también hay esas clasificaciones de edades recomendadas. Con lo cual, pues todo esto, digamos que entraría dentro de todo eso, esas como buenas prácticas que hacen falta. E incluso te digo algo más, que quizá no mencionaste, es el tema de la accesibilidad. El videojuego es Claro. una de los medios que está muy, muy implicado con el tema de la accesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde hace muchos años ya se implementa en el juego que tengas las opciones de, pues, por ejemplo, si tienes daltonismo, pues poder adaptar el juego a que tú puedas Sí, jugarlo, a visión. Incluso tú debes de conocer la Fundación La Once aquí sí, sí.
en España, ellos tienen un equipo de desarrollo de videojuegos y muchos de los que los desarrollan son gente que tiene una visión nula y Sí, por tanto, pues ellos van, los hacen pues muy auditivos, ¿no? Los juegos tienen un departamento que se dedica a toda esta parte y que también incluso han publicado ellos mismos un documento como de buenas líneas que deberían de seguir las empresas para poder adaptar los videojuegos de manera accesible pues a personas que tienen falta auditiva o que no ven, incluso no tiene por qué ser una ceguera completa, sino también pues tenemos problemas, como decían, daltonismo o visibilidad, que puedas claro. aumentar las letras, todo lo que hay en la interfaz pues puede ser mucho más grande, minimapas, etcétera. Entonces, todo esto también digamos que es ha ido mejorando, ¿no? En el tiempo para poder ser pues un producto más accesible para todos. Eh, Ruth, ¿has escrito algunos libros? ¿De qué tratan tus libros? Y también me gustaría que nos comentaras cómo se hace una investigación de videojuegos. ¿Es algo, digamos, algo a nivel de literatura o a nivel de estadísticas o también es algo a nivel práctico de programación, de diseño o es todo? Oh, bueno, son dos preguntas. Sí. Empecemos por lo de los libros. Empecemos por lo de los libros. A ver, hay uno que se llama Experiencias de gamificación en las aulas, que este sería como el segundo volumen, y hay otro previo que se llama Gamificación en aulas universitarias. Estos Wow. dos libros han sido o sea, es el libro más descargado que tengo. Tiene miles de descargas, está en abierto, como decía, y Sí, trata simplemente para cualquier persona que quiera saber qué es la gamificación y cómo usarla en escuelas, porque aunque pone universitarias, puede adaptarse a cualquier nivel. ámbito escolar, exacto. Simplemente que nosotros lo titulamos así porque pusimos los ejemplos en concreto de decir, lo vamos a usar en la asignatura de Sí. tal, ¿no? Que suelen ser las que están en la universidad, pero se puede adaptar cualquiera. También hay otro libro que se llama Videojuegos en Iberoamérica, que en este nos hemos dedicado a buscar todo lo que es la parte de Portugal, España, más todo lo que son los países de Latinoamérica. No están todos, desgraciadamente, pero sí que hay una buena parte de ellos en los que se explica qué ha pasado en los últimos 10 años en esta zona con los videojuegos, cómo han nacido, cómo han ido evolucionando, cómo ha ido cambiando la industria. En este caso es la industria, es decir, las empresas, por qué siguen siendo tan pequeñas, por qué no pueden competir con las más grandes, ¿no? Que pues digamos que Iberoamérica somos como el patito feo de las Sí. empresas de videojuegos. Los reyes de aquí realmente pues son Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa, ¿no? Entonces, lo que explica este juego, perdón, este libro es precisamente cómo se ha ido desarrollando esta industria en los últimos 10 años. Ese sería otro de los libros. Em, no sé si da tiempo para explicar todos los demás porque son varios, pero explico uno más que se llama Juegos Multijugador. El poder de las redes en el entretenimiento. Y este libro lo recomiendo muchísimo porque este sí es el único que no está en abierto. Libro está en venta en cualquier sitio de Amazon Sí. o básicamente porque este libro explica cómo las redes que encontramos en los juegos te van llevando de un lado hacia otro. Es decir, cómo está estructurado a nivel, incluso sirve para poder entender la relación que hay en una red social, ¿no? Cómo tú conoces una persona, esa persona te lleva a otra y esa otra te lleva a Wow. otra. Realmente explica todo este entramado, digamos, de las redes personales que existen y que muchas veces se dan dentro de los videojuegos y eso hace que pues tú vayas expandiendo, ¿no? Muchas de tus formas de juego, tu conocimiento, incluso no sé si habrás llegado a escuchar que a veces muchos niños aprenden idiomas, ¿no? Como puede ser el inglés, Sí, porque están jugando dentro de los videojuegos. lo he Pues visto.
es gracias a esto, ¿no? Un poco que vas expandiendo esas redes que tienes y gracias a ir jugando y todo, pues vas aprendiendo porque contactas con otro de otro país que a la vez es amigo de otro y esto te ayuda pues ir a expandiendo. De esto más o menos va este libro, explicarlo, es difusión de todo de lo que ocurre. Por otro lado, me preguntabas lo de la Sí, la investigación. investigación. Bueno, pues la investigación comienza siempre con una pregunta de algo que queremos saber, ¿no? Pues, por ejemplo, queremos saber, mira, te lo explico con una de las investigaciones más recientes que hicimos. Nos obsesionó mucho el tema de que durante la pandemia, y tú lo sabrás, y con las guerras, se han extendido mucho las noticias falsas, Ah, sí, muchísimo. Y esto es, las fake news es como corren como la pólvora. Y queríamos saber, pues qué sabían los jóvenes, sobre todo, sobre, o por qué hacen correr las noticias así tan fácil. Entonces hicimos unas pequeñas encuestas en escuelas y nos dimos en cuenta que, pues, de los que 200 300 personas que encuestamos, un 10% solo un 10% sabían cómo identificar una noticia falsa. wow, El resto no tenían, eso es una cosa muy baja, muy preocupante. Entonces, a partir de aquí, pues empezamos a diseñar de esa pregunta, ¿no? De cómo pasa esto, pues no tienen, no saben cómo identificarlas. Nuestra investigación empezó por aquí, investigamos todo esto y cuando tuvimos claro, diseñamos un videojuego para enseñar a los niños o jóvenes que lo puedan jugar, incluso adultos también lo pueden jugar el juego, cómo identificar noticias falsas, cómo se construyen las noticias falsas, porque en función de cómo están escritas, muchas claro. veces ya podemos saber que es falsa, y con esto, pues también a dónde tengo que ir a verificar si realmente es una noticia verdadera o no. Y el videojuego te va enseñando estas diferentes cosas. Entonces, esto lo hicimos como investigación y diseñamos el videojuego. Cuando ya lo tuvimos, lo probamos en escuelas de Portugal, en escuelas de España, en Italia también, y toda esta información la reunimos y la hicimos en un informe y está colgado en una página web para quien quiera verlo. Es en abierto también. Si alguien quiere verlo, se llama Yo Media la página web y ahí dentro está el videojuego, hay un juego de mesa, hay un juego de rol también y también todas las investigaciones que comento que hemos encontrado están colgadas también ahí. Interesantísimo, Ruth. Yo creo que te vamos a emplazar a otra entrevista y vamos a poner un tema porque tú tienes tanto bagaje y tanta experiencia que nos encanta que estés con nosotros en este segmento de la entrevista de la semana. Muchísimas Ruth, gracias. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas permitido entrar en este mundo de los videojuegos. Es un ámbito novedoso, muy extenso, muy cotidiano, más de lo que nos imaginamos. Convivimos con él todos los días. Y para terminar, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde vemos tu trabajo? Claro que sí, mira, googleando mi nombre, Ruth Contreras Espinosa, se puede encontrar prácticamente mis libros, que están todos en abierto. He publicado solo dos libros que no están en acceso abierto, pero el resto se pueden encontrar en abierto en internet. Si alguien quiere saber más, pues sobre como la creación de juegos o sobre videojuegos en Iberoamérica, que es un libro que tenemos más reciente, también está en abierto. También pues se pueden encontrar un área que se llama Academia, que es un sitio donde tengo en abierto muchísimas investigaciones que hemos hecho sobre las bondades del juego, ¿no? Como decía yo, medio educativo o cultural. Incluso, pues también directamente está con poner mi nombre Ruth Contreras Espinosa, está mi LinkedIn y ahí también voy publicando todos los días diferentes tipos de materiales, incluso ofertas de trabajo para quien le interese. Y con esto mismo pues encontrarán mi Instagram o mi Facebook. Cualquier red estoy ahí disponible, están en abiertas todas pues encantada de si alguien necesita algo, responder alguna duda
o ayudarles, porque siempre, bueno, todos los días me van llegando así como peticiones un poco de ayudar en algún sentido y yo encantada. Fractal 87.8. Música que expande tu bienestar.